Casi al mediodía. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, así con los brazos abiertos y con un abrazo a la distancia, los recibimos en Casi al mediodía. Es un placer. Hola, Oscarito. Muy buenas, Casimira. Después de tener una mañana absolutamente productiva, estamos todos listos para escuchar una entrevista muy interesante en Casi al mediodía. Definitivamente, arrancamos ya nomás contándoles quién nos visita hoy aquí en el programa. Porque para él, la cultura y la literatura son instrumentos fundamentales para el crecimiento de un país, de un pueblo y también de las amistades. Él es poeta y diplomático, como lo fueron Pablo Neruda y Octavio Paz. Silvio Mignano nació el 23 de octubre del año 1965 en Fondi, Italia. En el 2007 fue embajador de Italia en Bolivia. Estudió en Roma y vivió entre el 94 y el 2001 en Cuba y Kenia. Se trasladó durante 18 años a Gaeta, una aldea de pescadores y marineros, encontrando una encrucijada de culturas griega, latina, romana, bizantina, árabe, francesa, siciliana y de los Borbones. De vuelta a Italia, se detuvo en Roma durante 3 años antes de regresar a Basilea, la feria del arte contemporáneo más importante del mundo. Silvio ha publicado las novelas Una lección de amor el año 99 y Las puertas del infierno el año 2001, el libro de cuentos El regalo de los rinocerontes el 2004 y una colección de poemas Cuaderno negro para el viaje el 2003, entre otras obras. También tradujo algunos poemas recogidos en la antología de la isla cubana, la novela del río Quibú, cubano Ronaldo Menéndez el 2009 y las memorias de Juanita Castro, Mis hermanos Fidel y Raúl en el mismo año. Sus cuentos y artículos han aparecido en La Unión, la revista de los escritores y artistas de Cuba, en República Dominicana y en otros. Es ganador del premio Jurado Joven en el Festival Internacional de Cine en Locarno. Obtuvo el primer premio al mejor guión en el Festival Internacional de Mons. Varias de sus obras han sido traducidas. Silvio Mignano fue presidente del Jurado Nacional de Arte Contemporáneo del Premio Pedro Domingo Murillo en La Paz el 2008. También fue presidente del Comité de Curadores de la Bienal del CIART en La Paz el 2009. Entre sus obras más importantes se encuentran Beatriz, La Espiral 2003, Edward, El Ren 2005 y Adriana, La Tercera Estrella 2009. En calidad de editor, Mignano se encargó de la coedición de la Antología de la Literatura Chilena Contemporánea. Hoy nos visita el recordado ex embajador y hombre de letras, Silvio Mignano. Bueno, no saben el gusto que tengo de presentar a Silvio Mignano aquí en Casi al mediodía y nos estamos viendo después de 2 años. Después de 2 años, Casimira, Sí, con ¿no? toda una emoción. Claro, con esa emoción de llegar nuevamente a esta ciudad que usted quiere tanto. Claro, es realmente una emoción fuerte y, sabe, yo creo que mucho depende de cómo uno se siente en su propia alma. Es decir, cuando uno ha vivido en un país, en una ciudad que ha amado mucho, que se ha convertido en parte de su propio ser, quizá la primera vuelta es la más difícil, porque uno tiene casi un poco miedo a volver y a encontrarse un poco decepcionado, no tanto porque piense que la ciudad, el país donde va, hayan perdido algo, sino que la propia persona haya cambiado y no tenga las mismas sensaciones. ¿Y cuál fue su sensación Y en al cambio, pisar suelo paseño? En cambio todo muy raro, porque bueno, la primera pisada muy emocionante. Luego, a partir del día siguiente, bueno, me desperté aquí nuevamente en La Paz y comencé a dar paseo. Me parecía reconocer las calles, los edificios, las caras de las personas. Y entonces, paradójicamente, casi una falta de emociones, como si hubiese dejado el país ayer. Y esta falta de emoción, a su vez, es una emoción, porque uno se da cuenta de repente, bueno, entonces soy un poquito parte de esta ciudad, de este país. Bueno, usted siempre dijo que La Paz lo embrujó. Claro, es una ciudad mágica, porque, digamos la verdad, si uno ve todos los elementos de La Paz, dice, bueno, es una ciudad como otras, ¿no? No necesariamente debe ser la más linda del mundo. Bueno, hay cosas buenas como en toda la ciudad, cosas desordenadas como en todas las ciudades. No necesariamente sobresale. Y luego uno ve el conjunto de la ciudad y sí, es algo que se ve muy pocas veces en el mundo. Y entonces es algo ilógico, irracional, mágico, que
que tiene esta ciudad y que embruja, efectivamente. Bueno, y quiero decirle que los bolivianos también le tenemos muchísimo cariño, mucho agradecimiento por todo lo que ha hecho cuando ha sido embajador. Por eso lo recordamos tanto y lo admiramos. Hacemos una pausa con Dove, por supuesto. Y esta tarde nos acompaña Silvio Mignano nuevamente. Bienvenido a Casi al Mediodía. Oscarito, ¿cuál es el menú de los Pacumutus? Para hoy, los Pacumutus nos tienen taco salad. Esto es una variedad de verduras frescas acompañadas de nachos de queso con picadillo de carne. Recordemos que los Pacumutus están en Bajo Aquisamaña, Avenida 3, esquina E, número 1134. Allí se llega fácilmente por la Costanera, una cuadrita antes de la 21, entrando por el puente. Y por supuesto, un acompañamiento ideal al menú de hoy es un vino Aranjuez, un vino tinto, Tanat Merlot, cosecha 2010, de lo mejor del sur del país. Gracias, Oscarito. Bueno, ¿cómo encontró su país al retornar? Imagino que, bueno, la familia, los amigos, pero al margen de eso, con algunos problemas económicos, quizás Italia, ¿no? Sí, una de las figuras, digamos, literarias que a mí más me llama la atención, siempre ando un poco buscando reinterpretación de esta figura, es Ulises Odiseo, que vuelve de su viaje y en un cierto sentido casi no es reconocido por los demás y busca reconocer a su esposa, en el caso de la Odisea, a su familia, a sus compañeros. Y a mí se me ocurre un poco lo mismo cada vez cuando vuelvo de largas estadías en el exterior. Efectivamente, hay inicialmente un momento casi de sentirse extranjero en su propio país y un poco una lejanía con los amigos, con las personas que se conocen. Y luego eso paradójicamente ayuda porque es como reconstruir las relaciones desde cero y borrar un poco ciertas incomprensiones que siempre hay en el pasado, incluso con los mejores amigos, y es como si todo comenzara desde cero, pero con algo, por supuesto, de memoria fuerte que queda del país. Eso es un poco ha sido mi reacción privada, íntima. El país, por supuesto, sí, todo el mundo sabe que Europa, se considera como el corazón del mundo desarrollado, incluso un corazón bueno que por suerte desde hace décadas no anda haciendo guerras, invasiones, sino haciendo mucha cooperación. Se sabe que está sufriendo una crisis económica muy, muy fuerte. Italia no está fuera de esta crisis, lamentablemente. Veo una buena capacidad de reacción en mi país, pero veo también mucha preocupación. Italia es un país relativamente grande, porque consideramos que tiene 60 millones de habitantes, es mucho, incluso a nivel mundial, somos el cuarto país en la Unión Europea como población. El país no es muy grande como superficie, hay una alta densidad de población, pero el hecho de que sea tan grande y con un alto nivel de escolarización hace que tiene una fuerte capacidad productiva. Esa crisis económica tiene mucho que ver con el mundo de la finanza y Italia, por suerte, es un país aún de manufactura, de producción industrial. Definitivamente. Y eso nos permite de tener una cierta posibilidad de protección. Y de salir adelante. Sí. Y sobre todo que somos países hermanos, o sea que gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, al margen de su intenso quehacer diplomático que lo hizo representar a su país en diversas partes del mundo, usted desarrolla una interesante vida literaria desde hace muchos años. Sí, la literatura, quién sabe, ha sido y sigue siendo posiblemente mi verdadero amor. Yo desde estudiante escribía, desde estudiante tenía ese sueño de publicar, de vivir en el mundo de la literatura. Luego, por razones, digamos, económicas, aunque parece
raro, ¿no? Hablando de un diplomático, pero la diplomacia es también un trabajo, una profesión. He estudiado Derecho, he hecho el concurso diplomático. En Italia la diplomacia no es política, nosotros no somos políticos, no pertenezco a ningún partido, somos como los jueces técnicos, profesionales, ganamos un concurso público y estamos al servicio de cualquier gobierno democráticamente elegido. Y entonces inicié mi trabajo de diplomático, pero siempre he mantenido ese amor a la literatura, he iniciado a publicar novelas y poesías y cuentos desde relativamente joven y entonces nunca he dejado, y son casi dos vidas paralelas, aunque por suerte se cruzan mucho, porque lo lindo de la diplomacia es de conocer países, gente, realidades. Ahora, si le dieran a elegir entre el mundo diplomático y la literatura, ¿con qué se queda? Sí. Sería una pugna dura, porque no puedo esconder que me encanta también la diplomacia, pero frente a la necesidad, en un sueño ideal de elegir, me quedaría con la literatura, sí. Bueno, es doctor en Derecho. Cuéntanos rápidamente cómo entra al servicio diplomático. Entro al servicio diplomático justamente por esta dificultad de elegir mi doble vida, digamos, artista, escritor y profesional. Mi papá era un escritor, ha sido, quien sabe, la figura que más me ha influenciado en mi vida, una persona muy buena, muy tímida, pero buena, y lamentablemente lo perdí relativamente temprano, pero él hizo tiempo, siendo escritor, en decirme, bueno, mira, la literatura es fantástica, pero no necesariamente te da como para vivir. Sí. Y entonces busqué también un otro ámbito profesional y luego nadie te impide escribir. Y yo me inscribí en la Universidad de Roma en Derecho y estudié, debo decir, muy bien, muy rápido. A mí siempre me gustó el estudio, cualquier tipo de estudio. Entonces no tuve dificultad en licenciarme con gran rapidez y con el máximo de las notas, pero cuando estaba acercándome al final, tuve una pequeña crisis de identidad, es decir, no tengo la vocación de derecho, aún haciéndolo bien, puedo decirlo sin falsa modestia, no tengo la vocación de ser juez, de ser abogado, etc. Entonces, ¿qué hago? Bueno, estaba estudiando en ese periodo para mi tesis de licenciatura de Derecho Internacional y me encantó este ámbito, porque el Derecho Internacional es derecho, pero tiene una apertura mayor. Es muy amplia esta Muy carrera de amplia, sí. Derecho, Se respira ¿no? mucho en el Derecho Internacional. Entonces dije, bueno, ¿por qué no intentar la carrera diplomática? Como dije, la carrera diplomática en Italia es estrictamente profesional y es un concurso público muy duro, muy difícil. Lo gané en el primer intento, así que no tuve ni posibilidad de arrepentirme, de pensar, bueno, vemos otro tipo de profesión. Y así fue que yo entré en la ¿Y carrera en cuántas embajadas ha representado a su país, Silvio Mignano? Hasta ahora 4. Fui número 3 en la Embajada de Italia en La Habana, Cuba. Luego fui viceembajador en Kenia, en África. Volví a Italia, estuve en la Cancillería unos años, un par de años, y luego salí otra vez, esta vez como cónsul general de Italia en Basilea, que es una ciudad suiza donde viven alrededor de la ciudad 90.000 italianos. Entonces tiene una importancia para nuestra antigua migración muy fuerte. Y allí creo que mi trabajo fue muy bueno y entonces me eligieron el gobierno italiano como embajador en Bolivia. Eso fue mi 4º país, hasta ahora el último, porque volví luego de Bolivia a la Cancillería. Actualmente está en la Cancillería italiana, esperando que lo designen a otro país. A otro lugar. Ya como embajador, porque bueno, después de embajador no hay muchas otras cosas. Y entonces la próxima será un embajador en otro país. Bueno, y esta su impecable carrera ha sido varias veces recompensada.